Muy buenos días, discípulos. Que Dios los bendiga siempre. ¿Cómo están? Espero que por la gracia de Dios estén todos bendecidos, así como lo estoy yo. Gracias a Dios en este nuevo día tan bendecido que Dios me ha regalado. Estoy aquí lleno de alegría para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de todos ustedes. Vamos a seguir con la segunda parte de la historia de la vida del rey David. En este momento vamos a seguir la segunda parte, en donde David acepta el enfrentamiento con el gigante Goliat de los filisteos. Entonces, hoy vamos a seguir. Espero que les guste, que le pongan mucha atención, porque esta es una historia muy bonita de fuerza, de fe y de valentía, y también de servicio hacia Dios. Espero que les guste, mis hermanos. En este momento vamos a empezar invocando las tres divinas personas y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este momento, mis hermanos, vamos a encontrar la lectura siempre en el libro de Samuel. Y esta vez lo vamos a encontrar en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 32 al 52. Es un poco larga, hermanos, pero recordemos que esto es la historia del rey David y para comprenderla vamos a ir paso a paso. Así sacaremos al final una buena reflexión siguiendo el ejemplo de lo que el rey David hizo, ya sea lo bueno y lo malo. Así que mis hermanos, quédense donde están, no se me vayan porque vamos a empezar. Recordemos que esta es la lectura. David se ofrece a aceptar el desafío y dice: Dijo David a Saúl, que nadie se acobarde por ese tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Dijo a David, no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es un soldado desde su juventud. Respondió David a Saúl, cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre, y venía el león y el oso, y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba, y se la arrancaba de sus fauces. Y si se volvía contra mí, lo sujetaba por la quijada, y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte a leones y a osos, y ese filisteo incircuncioso será como uno de ellos, pues ha retado a las huestes del Dios vivo. Y añadió, Yahvé que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David, vete y que Yahvé sea contigo. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos, le puso un saco de bronce en la cabeza, le puso un casco de bronce en la cabeza y le cubrió con una coraza, ciñó a David de su espada sobre su vestido. David intentó caminar, pero como aún no estaba acostumbrado, dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Y David se lo quitó de encima. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y lo puso en su zurrón de pastor en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David. Precedido de su escudero, volvió los ojos al filisteo
y viendo a David, lo despreció porque era un muchacho rubio y apuesto, y dijo el filisteo a David: ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses y luego le dijo: ven hacia mí, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Contestó David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebud, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Yahvé tiene previsto entregarte hoy en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que sepa toda la tierra que Israel tiene un Dios. Y toda esta asamblea sabrá que Yahvé no salva por la espada o por la lanza, pues el combate depende de Yahvé y ha decidido entregaros en vuestras manos. El filisteo se preparó y se fue acercándose a David. Este salió rápidamente de las filas al encuentro del filisteo. Metió su mano David en el zurrón, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y la piedra, hirió de muerte al filisteo, sin empuñar una espada. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo y sacando de la vaina la espada, de ese lo mató y le cortó la cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, aquí podemos contemplar esa valentía de ese muchacho, porque en ese tiempo David solamente era un niño, un muchacho. ¿Quién podría enfrentarse siendo un muchacho a un gigante que le cuadruplica el tamaño a uno? Ahí podemos ver muchas cualidades en ese muchacho que es David. Primeramente, podemos ver su gran fe, porque él no iba en su nombre, no iba solo, iba de parte de Dios representando al ejército de Israel, porque en Israel nadie quiso aceptar el desafío. Pero ahí podemos ver su determinación y su gran fe que él tenía para hacerle frente a ese filisteo. Entonces, vamos a compartir un poco, mis hermanos, sobre esta lectura porque está para no perderse ni siquiera un versículo. Cuando el gigante estaba desafiando al ejército de Israel, nadie quería aceptarlo. Nadie quería decir sí a ese combate, a ese enfrentamiento de uno contra uno. Porque el combate fue que se enfrentaran solamente 2 soldados, uno de cada ejército. Y del lado de los filisteos representaba el gigante Goliat de Gat. Entonces, mis hermanos, Goliat representaba al ejército filisteo y del ejército de Israel nadie quería aceptar ese desafío. Ni siquiera el propio rey no quiso, porque tenía miedo. Entonces, mis hermanos, en ese tiempo David ya era siervo de Saúl. Él era el que tocaba la flauta, el que era el músico del rey. Pero en ese entonces David llegó al campamento donde estaba todo el ejército y escuchó esas palabras que estaba profiriendo el gigante, que los hebreos no tenían honor, que dónde estaba ese Dios de Israel. Y David, lleno de coraje, le dijo al rey que no se abatieran, que él iba a combatir
contra ese gigante filisteo. Entonces el rey Saúl le dice, pero ¿cómo vas a ir tú si eres solamente un niño? Y él es un soldado experimentado desde su juventud, le dice. Pero ¿qué es lo que le responde David? Le dice que él, siendo un pastor en el rebaño de su siervo, le dice, cuando una oveja era llevada por un león, dice que él lo seguía y se la quitaba de sus fauces. De sus fauces, es decir, se la quitaba de la boca. No permitía que se la comiera. Cuando lo atacaban los osos, dice, también. David era un siervo, era un pastor que cuidaba a sus ovejas y las cuidaba de los leones, de los osos, de cualquier animal que representara un peligro de comerse las ovejas. Él se enfrentaba a ellos, dice. Y dice que si los leones los seguían, él dice que los sujetaba de las quijadas y los mataba. Desde allí podemos ver esas grandezas del rey David. Porque desde entonces el Señor ya estaba con él, ya caminaba con él. Él le daba esas victorias contra esos animales feroces. ¿Quién podría ser capaz, siendo un niño, poder luchar con un oso o con un león? No, no podemos. Pero David llevaba con él algo muy grande. En esos momentos llevaba algo muy grande. Y también en estos momentos que él se encuentra a combatir contra ese gigante, también él va muy acompañado, muy bien acompañado por alguien muy especial, en el cual él tiene fe. Y todos sabemos quién es esa persona que va acompañando a David. Entonces dice que cuando el filisteo lo vio, se le quedó viendo y puso una cara de expresión enojado y le dijo, ¿acaso crees que soy un perro? Le dice, ¿que vienes contra mí con palos? Eso fue lo que el gigante le dijo a David, porque David no llevaba armas, no llevaba espada, no llevaba casco, no llevaba nada de armadura, nada más que solamente la pura ropa de él. No llevaba armas. Entonces, si el filisteo va con escudo, va con casco, va con espadas, va con lanzas, va con una buena armadura que lo protege, entonces, ¿qué podría hacer David en contra de él yendo él muy bien preparado? Y él no llevaba nada de armas. Y se burla el filisteo, le dice que le va a tirar el cadáver de él y del ejército de Israel a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces, podemos ver que David no llevaba armas, pero llevaba algo muy grande, que eso era su arma y era su escudo, y también su victoria. Así que vamos a escuchar lo que David llevaba contra la lucha del filisteo. Dice, pongan atención, dice, tomó su cayado en la mano. El cayado es el bastón que él siempre andaba siendo un pastor. Ese es el cayado. Dice, tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y los puso en su zurrón de pastor. Es decir, escogió mientras iba caminando, él escogió 5 piedras lisas. Dice, las escogió, las agarró y las puso en su zurrón. En el tiempo de hoy, en la mochila o en el bolso, como sea. Entonces, la puso en su zurrón de pastor, dice, en su morral, y con su honda en la mano, se acercó al filisteo. Entonces, mis hermanos, allí podemos ver nada más con lo que David iba acompañado. David iba con su cayado, mientras iba caminando, dice, allí
Él escogió 5 piedras y las metió en su zurrón de pastor. Eso era lo que él llevaba: el cayado, la honda y 5 piedras. Nada más. Eso era lo que llevaba él. Entonces, cuando el filisteo, el gigante, empezó a atacarlo, él esquivaba las lanzas, él esquivaba la espada. Entonces, en una abertura que dejó el gigante, David la aprovechó. Vino David, sacó su honda, sacó una piedra, la preparó y la puso y empezó a girarla para darle fuerza. ¿Y luego qué pasó? Cuando David tuvo la oportunidad de dejarla ir, David la soltó. ¿Y qué pasó? Nada más que le fue a dar al gigante aquí, en medio de la frente, hiriéndolo de muerte. Cuando le cayó ese hondazo al gigante, él solamente le hizo, ¡wow! No esperaba esa pedrada. Estiró los brazos y mire, se fue para atrás, cayó al piso. Y luego, ¿qué hizo el siervo de Dios? Dice que rápidamente corrió hacia el gigante, dice que desenvainó la misma espada de él, le desenvainó y le cortó la cabeza, mis hermanos. A ese gran gigante, a ese gran muro que temía el ejército de Israel. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver, mis hermanos, una gran batalla y mucha desigualdad. Porque como lo mencioné, el gigante iba muy bien preparado, muy bien armado. Sin embargo, David iba como todo lo contrario. No llevaba armas, más que solo el honda y 5 piedras. Pero ¿qué pasó allí? ¿Por qué David venció solamente con eso? Recordemos que David no iba en nombre de él, no iba por parte de él. Esa no era su lucha. Sino que allí todo lo hizo el Señor. Dice Yahvé Sebut, que es decir, el Dios de los ejércitos. Eso quiere decir la palabra Sebut en hebreo. Yahvé de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. Entonces, allí hizo una gran obra el Señor, porque nos deja mucho aprendizaje en ese niño, con esa gran lucha, que sin armas, él venció a ese temible gigante y puso en grande y honró el nombre del Señor. Lo puso en grande, lo enalteció, lo engrandeció. Y él dijo, así sabrás y sabrán todos que hay un Dios de los ejércitos y que es el Dios de Israel, es decir, nuestro Dios. Así que mis hermanos, recuerden que no hay muros, obstáculos invencibles para toda persona que tiene fe, porque David con lo que venció fue con su fe, porque él llevaba fe desde que escuchó esas palabras que estaban en contra de Dios. Él se indignó y fue a poner en alto el nombre del Señor. Y también el Señor lo enalteció a él, porque ya estando con él, él lo enalteció siempre y le dio siempre las victorias. David no perdió tan solo una lucha, ni con los osos, ni con los leones, ni con los filisteos, con nadie. ¿Pero por qué? Porque él siempre caminaba acompañado de Dios. Dios siempre lo bendijo, siempre lo enalteció, lo engrandeció y lo hizo un gran luchador, un gran soldado y también un gran siervo, el cual fue bendecido. Así que recuerda, mi hermano, con la fe movemos montañas, derrumbamos muros y siempre salimos vencedores. Con la fe en el Señor. Esto es todo, mis hermanos. Y también los invito a que no se pierdan un capítulo de esta historia, porque si lo escuchamos todo,
sabremos y cada uno sacará una buena reflexión y un ejemplo a seguir sobre esta lectura. Es muy bonita, así que yo te invito a que te suscribas a este canal @discípulos de Dios y que compartas este video con esas personas que se encuentran decaídas, que les falta la fe, que les falta la presencia de Dios. No sabemos qué es lo que puede ser Dios a través de estos videos, que esas personas lo escuchen. También esas personas se pueden llenar de Dios, se pueden llenar de esa fe que transmite esta historia de David. Así que te invito a que lo envíes y siempre que Dios los bendiga y los llene de sus bendiciones y haga crecer siempre nuestra fe hacia Él. Bendiciones.